Bien, entonces la primera que vimos, estructura de estas frases, ¿no? O enunciados, pues nos dice que eran en singular, ahora en plural. Bien, pues para el plural necesita, aparte de los dos elementos que vimos anteriormente, el le y el o, ¿no? La terminación, necesita una partícula de plural que es o, ¿sí? En este caso, entonces, si vemos la estructura, es le, pues es el que va a ir de primero, luego va el sustantivo, luego tenemos la partícula de plural, entonces, como nos dice aquí, marca de plural, y por último, la vocal o, el cierre, ¿sí? Es lo que va a ir de final, ¿no? Al final, perdón. Y lo mismo usamos cuando las cosas que mencionamos pues están relativamente lejos o distante de nosotros, ¿sí? Y significa en español, en este caso, esos o esas. La otra estructura pues es similar. Tenemos le o va, ¿sí? Le o va. Vemos que en este caso le siempre va de primero. Luego tenemos el sustantivo, ¿no? Que es el que lo indico aquí con los puntos suspensivos dentro paréntesis. Luego tenemos la marca de plural o. Y por último el cierre a. En este caso lo usamos si las cosas que estamos mencionando pues están cerca o en nuestra mano, ¿no? De nosotras, de la persona que habla, ¿no? Significa entonces estos o estas, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, estos o estas. Bien, entonces tenemos que ver la diferencia, ¿no? Lo que es le a, ¿no? En singular, y le o va es plural, o le o singular y le o bo, perdón, plural, ¿sí? Entonces hay que aprender a manejar esta estructura, es muy básica, ¿sí? Bien, entonces, konesh ilik bishumeya, vamos a ver los ejemplos, ¿no? En una frase. Bien, entonces aquí tenemos che, árbol. En este caso también puede ser madera en otros contextos, pero aquí lo estamos usando como árbol, ¿sí? Entonces tenemos le, che, bo, ¿no? Aquí tenemos el le que nos dice que va de primero, luego va el sustantivo, luego va el o, que es la marca de plural, y por último el o, ¿sí? Esos árboles, si es que, como lo vemos en la imagen, está lejos de la persona que habla, ¿no? Lecheubo, ¿no? Hay que también acentuar mucho el sonido de la vocal glotalizada, ¿no? Lecheubo, lecheubo, para que no suene como leche, ¿no? Entonces, así como a manera de chiste, ¿no? Entonces, lecheubo, ¿sí? Pero ustedes se estarán preguntando aquí qué pasó con el ob si vimos que llevaba una vocal rearticulada, es o, ¿no? Bueno, pues aquí en la nota nos dice que la partícula de plural ob va a perder la primera vocal y el apóstrofe cuando la palabra que le antecede tiene una vocal glotalizada al final, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, pues se pierde una de la vocal de la partícula de plural o, ¿sí? Y nos queda como op nada más. Voy a pasar a la pizarra para que les muestre más, de manera más gráfica, este cambio, ¿sí? Entonces, como les mencioné, la partícula de plural era o, ¿no? Pero si nuestras palabras que vamos a emplear terminan con una vocal glotalizada, como che, otra palabra podría ser cho, ¿no? So, por ejemplo, pavo, ¿no? Bien, entonces cuando sucede esto y queremos usarlos en una estructura con el adjetivo demostrativo, hacer con ese tipo de frases que veíamos hace un momento, ¿no? Entonces, este o va a perder lo que es la vocal y el apóstrofe, ¿sí? Y se queda como, por ejemplo, aquí en la frase, le, cheo, bo, ¿sí? Aquí en cho, pues quedaría le, cho, bo.
Bueno, aquí se forma como si fuera la partícula de plural completa, ¿no? Porque tenemos o, pero recordemos que esta o le pertenece a cho, ¿sí? Lo mismo va a pasar con tso, ¿no? Tso, le, tso, bueno, aquí nos está faltando el le, ¿vale? Le, tso, ¿sí? Entonces es lo que no hay que olvidar estos cambios, ¿vale? Vamos a continuar entonces, pasamos de nuevo a la presentación. Bien, pues ya estamos de nuevo aquí en la presentación. Aquí podemos ver el siguiente ejemplo, es le pecoba. Le pecoba. Entonces aquí vemos que significa pues estos perros, ya que vemos en la imagen que la persona pues está cerca de esos dos perros, ¿sí? Entonces vemos que se cumple también la estructura, el le va de primero, luego va el sustantivo, en este caso que es pec, luego va el ob y por último el a. Bien, aquí podemos ver entonces que aunque pec lleve una consonante glotalizada que lleva un apóstrofe, pero no sucede ese cambio que nos dice la nota. Aquí, que no se pierde lo que es la primera vocal del ob. No hay cambio. Entonces es lo que hay que tener en cuenta. Solamente sucede cuando sea una vocal glotalizada, como che, como o, so, por ejemplo, ¿no? Esas vocales e, i, o, ¿no? Entonces sucede ese cambio. Pero si es una consonante glotalizada, aunque lleve apóstrofe, no sucede ese cambio. Va completo como lo podemos ver aquí. Le peco va. Bien, vamos a continuar entonces con el shilik ulak.